Bien, vamos hoy día a ver el tema de concentración de datos como un nuevo grupo de medidas descriptivas dentro de la materia de estadística. Bien, vamos en este grupo a ver dos medidas y vamos a empezar con la primera, que es la asimetría. Bien, las medidas de asimetría tienen como finalidad el elaborar un indicador que permite establecer el grado de simetría o asimetría, como gusten, que presenta una distribución. La idea es que se lo realice sin llevar a cabo la representación gráfica, o de todas maneras que respalde también la gráfica, la información que la gráfica nos puede generar. Bien, acá se pueden presentar tres situaciones. Una es que el conjunto de datos que está dentro de esa tabla de distribución de frecuencia presenta una simetría negativa, que sería que tiene esta forma. Bueno, se dice que una distribución unimodal es asimétrica negativa si los datos se concentran hacia los valores altos de las variables en el lado derecho de la gráfica, como se muestra acá, ¿no? Los datos están más concentrados al lado derecho de la gráfica. Es decir, si la distribución está sesgada o alargada hacia la izquierda. Bien, a ver, eso en la gráfica, ¿qué significa? Que los datos están concentrados más hacia la derecha de la gráfica, o pudiéramos decir hacia los últimos intervalos de la tabla, y que se encuentra un alargamiento o un sesgo también hacia la izquierda o hacia las primeras clases o intervalos de la tabla. Es decir, si vemos en la gráfica, en realidad nuestros datos se encuentran más concentrados hacia la derecha o, como les comentaba, hacia las últimas clases o intervalos. En este tipo de gráficas que presenta una distribución asimétrica negativa, se da esta figura, y lo estamos mostrando aquí en la gráfica también, que la moda siempre es mayor a la mediana y esta es mayor a la media. ¿Ok? Otra cosa importante, que la simetría, cualquiera de las tres situaciones que vamos a analizar, siempre se calcula para distribuciones que son unimodales, es decir, que tienen una sola moda. Y eso en la gráfica se nota que así tiene una sola moda, aunque en este caso, como presenta asimetría negativa, pues está más inclinada hacia la derecha. El otro caso de una distribución unimodal que presenta asimetría, pero ahora la asimetría es positiva, la gráfica que genera ese conjunto de datos que están dentro de la tabla, es esta la gráfica. Bien, una distribución unimodal, esto es importante, solamente se trabaja o solamente se puede calcular la simetría para distribuciones que tengan una sola moda si los datos se concentran hacia los valores bajos de la variable, es decir, hacia el lado izquierdo de la gráfica, y en la tabla sería hacia los primeros intervalos de la tabla, es donde está la mayor concentración de datos, y se encuentra sesgada o alargada hacia la derecha, o lo que sería hacia los últimos intervalos de la tabla. Acá se da la figura que la media aritmética siempre es mayor a la mediana y esta es mayor a la moda. La otra situación es que se trate de una distribución totalmente simétrica. ¿Eso qué quiere decir? Que la gráfica que genera esa tabla tiene esta forma, ¿sí? Donde la mayor concentración de los datos se encuentran exactamente en la parte central de la distribución. Cuando sucede eso, se da la figura que la media aritmética, la mediana y la moda son iguales cuando la distribución es totalmente simétrica. Es decir, cuando la mayor concentración de los datos se encuentran en la parte central de la distribución o de la tabla. Ok, aquí estamos resumiendo lo que acabamos de mencionar, ¿no? Los tres casos que se pueden presentar.
Bien, pero eso es viéndolo en la gráfica. La idea es que nosotros calculemos o determinemos el tipo de asimetría que tiene, o en su defecto, si es simétrica, lo calculemos a través de ciertos coeficientes. Bien, el coeficiente de asimetría es un estadístico que cuantifica el grado de asimetría de la distribución. Además, es un valor adimensional. Muy bien, veamos algunas características de este coeficiente de asimetría que vamos a calcular. Si ese coeficiente de asimetría que vamos a calcular es mayor a 0, significa que es asimétrica a la derecha. Es decir, nos vamos a la gráfica, que la mayor concentración de los datos están en los primeros intervalos y que existe un alargamiento sesgo hacia la derecha o hacia los últimos intervalos de la tabla. ¿Ok? Si el coeficiente de asimetría es igual a 0, nos indica que entonces el conjunto de datos que tenemos en la tabla es totalmente simétrico, que la mayor concentración de los datos están exactamente en la parte central de la tabla. Si ese coeficiente es menor a 0, se dice que ese conjunto de datos que están en esa tabla presenta una asimetría hacia la izquierda, que significa una mayor concentración de los datos hacia los últimos intervalos de la tabla, o hacia la derecha de la gráfica si quieren, y que hay un alargamiento o sesgo hacia la izquierda o hacia los primeros intervalos de la tabla. Bien, son las tres situaciones que se pueden presentar cuando analizamos la asimetría. Es importante recalcar que solamente podemos calcular la asimetría para distribuciones unimodales, es decir, distribuciones que tengan una sola moda. Si hubieran distribuciones con dos modas, y eso en las gráficas significaría que tiene dos elevaciones, ¿no? Lo que indica dos modas, pues directamente decimos que no se puede calcular la asimetría en ese conjunto de datos. Bien, vamos con un ejercicio. Bien, con el siguiente ejemplo vamos a calcular la asimetría por diversos métodos, pero primero vamos a calcular unas medidas que ya hemos visto anteriormente, porque las vamos a necesitar para poderlas reemplazar en las diversas fórmulas y métodos a conocer. Bien, aquí tenemos una tabla que tiene 5 intervalos. Esta es la columna de la frecuencia absoluta, son 25 datos en total, y esta será la columna de la frecuencia acumulada, ¿no? La frecuencia que se va acumulando a medida que avanzamos en las clases. Calculemos inicialmente la media aritmética. Recordemos que la media aritmética es la sumatoria del producto de marca de clase por frecuencia absoluta dividido entre n. Bien, acá tenemos ya la columna de la marca de clase por frecuencia absoluta. Bueno, sale de multiplicar la marca de clase, que sabemos que es el punto medio de clase, por la frecuencia absoluta respectiva. Entonces hemos ido multiplicando acá 4 por 43, 5 por 49, 7 por 55, 6 por 61, 3 por 67, ¿no? Hemos generado estos valores y aquí tenemos la sumatoria de esta columna, que es 1369, aquí está el valor, reemplazando ya en la fórmula, dividido entre el n, que son 25 datos, nos da que, bueno, obtenemos una media aritmética de 54,76. Procedamos a calcular la moda. Acá tenemos la fórmula. Vamos a ir un poquito más rápido ahora en este video respecto a estas medidas básicas, porque ya lo hemos visto en videos anteriores. Para poder reemplazar en la fórmula, lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es la clase modal. Si recordamos que la clase modal es aquel intervalo, es aquella clase que presenta la mayor frecuencia absoluta. Sería esta la mayor frecuencia absoluta. Significa que en este intervalo, en el tercero, está la moda, ¿no? Y trabajamos sobre el tercer intervalo. Bueno, la fórmula nos pide el límite inferior de ese injusto, de ese intervalo, que lo vamos a llamar el intervalo modal, la clase modal, sería 52. Aquí está el 52. El delta 1, si recordamos que era el delta 1, era la diferencia de la frecuencia absoluta de la clase modal menos la premodal, ¿no? Sería 7 menos 5, el 2. Aquí el delta 1 se vuelve a repetir. Y el delta 2, si recordamos, era la frecuencia absoluta de la clase modal
menos la frecuencia absoluta de la clase postmodal, es decir, 7 menos 6, 1. Y la fórmula nos pide el ancho de clase, ¿no? Estamos trabajando en el tercer intervalo, tiene un ancho de clase de 58 a 52, es 6 el ancho de clase. De esa manera obtenemos que la moda es 56. Muy bien. Vamos a la mediana. Recordemos que, bueno, esta es la fórmula de la mediana, aquí está, pero de la misma manera tenemos que determinar sobre qué clase trabajar. Y para ello, si ustedes recuerdan, usamos este factor de n dividido entre 2 y nos fijábamos en la columna de frecuencia acumulada. ¿Y en cuánto es nuestro n? El n es 25. Dividido entre 2 sería 12,5. Vemos dónde entra el 12,5. El primer intervalo llega hasta 4, el segundo llega hasta 9. Nos estamos fijando en la columna de frecuencia acumulada, recordemos. Por lo tanto, el 12,5 que mencionábamos, porque el tercer intervalo llega hasta 16, estaría coincidentemente, al igual que la moda, en este tercer intervalo se encuentra la mediana. Muy bien, una vez que ya hemos determinado sobre qué intervalo trabajar para encontrar la mediana, reemplazamos en la fórmula, dice el límite inferior de clase, que es 52, muy bien. El n dividido entre 2, ya lo mencionamos, que era 25 entre 2, que es 12,5. Para la fórmula nos pide la frecuencia acumulada, pero de la anterior clase. Estamos trabajando en la tercera, frecuencia acumulada. De la actual es 16, de la anterior es 9. Y la fórmula nos pide la frecuencia absoluta del intervalo actual. Estamos trabajando en el tercer intervalo. Su frecuencia absoluta es 7. Bueno, y el ancho de clase sigue siendo 6, ¿no? De esa manera obtenemos que la mediana es 55. 55, por lo tanto, es la mediana de este conjunto de datos. Perfecto. Posteriormente vamos a calcular los cuartiles también, porque vamos a necesitar los cuartiles. Esta es la fórmula de los cuartiles. Bien, empecemos con el cuartil 1. Si ustedes recuerdan, primero para poder reemplazar la fórmula debemos determinar sobre qué intervalo trabajar. Y lo hacemos con este factor, el i por n entre 4, ¿no? Donde i es el cuartil que estamos buscando, que es 1. N es el total de datos, que son 25. Bueno, entonces 1 por 25 dividido entre 4 nos da 625. Con ese valor de 625 nos vemos la columna de frecuencia acumulada. Y si el primero llega hasta 4, el segundo llega hasta 9. En este segundo intervalo estaría el cuartil 1. Reemplazando la fórmula, límite inferior de clase, 46. Muy bien. El IN sobre 4 ya lo mencionábamos, que era 625. Menos la frecuencia acumulada de la anterior clase. Estamos trabajando en el segundo intervalo. Hemos dicho que ahí se encuentra el cuartil 1. Frecuencia acumulada de la actual clase, 9, pero de la anterior, 4. Y 4, efectivamente. Y luego la frecuencia absoluta de la clase actual. Recuerden que hemos dicho que estamos trabajando en el segundo intervalo. Frecuencia absoluta de la clase actual, 5. Y eso por el ancho de clases, que es 6 también, ¿no? En realidad todos los intervalos están con un ancho de clase de 6. Obtenemos que el cuartil 1 es 48.7. 48.7. Perfecto. De la misma manera calculamos el cuartil 3, ¿no? Recordemos que utilizamos el factor IN entre 4, donde I va a tomar el valor de 3, N el valor de 25 y entre 4. Eso nos genera un valor de 18,75, que coincide acá, ¿no? Con este valor nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde entra el 18,75. El tercero llega hasta 16, ¿no? Entonces el 18,75 está en este cuarto intervalo. En este cuarto intervalo se encuentra entonces el cuartil 3. Entonces vamos reemplazando la fórmula, límite inferior de clase, en el cuarto intervalo es 58, hay un pequeño error, ¿no? Es decir, el tercer intervalo es 52, 58, el cuarto empieza en 58. Ya, por favor, 58, muy bien. El IN entre 4 es 18,75 menos la frecuencia acumulada del anterior intervalo. Estamos trabajando en el cuarto intervalo, recordemos.
La frecuencia acumulada actual es 22, pero de la anterior es 16. La frecuencia absoluta de la clase actual, estamos en el cuarto intervalo, aquí es 6. Muy bien, 6. Y el ancho de clase pues sigue siendo 6. De esa manera obtenemos un cuartil 3 de 60,75. De esa manera hemos calculado el cuartil 1 y el cuartil 3. Nos está faltando calcular porque vamos a ocupar también en los coeficientes el percentil 10, el percentil 90 y además la desviación estándar. Sí, pero por falta de tiempo lo vamos a dejar para el siguiente video para que continuemos con este mismo ejercicio. Continuamos enseguida.